El caso de los hermanos Lysenko y la biología lysenkista, un relato macabro. ¿Te imaginas un mundo donde la ciencia se tuerce para servir a una ideología, donde la hambruna se disfraza de progreso y la muerte se siembra en nombre de la revolución? Prepárate para adentrarte en la gélida Siberia, donde la historia de los hermanos Lysenko se convierte en un grito silencioso contra la locura. Imagina un hombre con una sonrisa petrificada, una mirada que hiela la sangre. Ese era Trofim Lysenko, el científico que sedujo al régimen soviético con promesas de cosechas milagrosas. Lysenko, un agrónomo sin formación científica rigurosa, rechazaba la genética mendeliana, tachándola de ciencia burguesa y enemiga del pueblo. Su influencia creció rápidamente, convirtiéndose en el arquitecto de una pseudociencia que costaría millones de vidas. Su teoría estrella era la vernalización, un proceso que supuestamente transformaba las semillas para adaptarlas a climas extremos. Prometía cosechas abundantes en tierras áridas y frías, una solución mágica para la hambruna que asolaba la Unión Soviética. Pero la vernalización era una farsa, un engaño que se impuso a la fuerza. Los campesinos, obligados a seguir sus métodos absurdos, vieron cómo sus cosechas se marchitaban y la hambruna se extendía como una plaga. En una remota granja colectiva de Siberia, vivían los hermanos Dmitri e Iván Lysenko. Dmitri, el mayor, era un hombre fuerte y trabajador, con manos curtidas por el sol y la tierra. Iván, más joven y delgado, tenía una mirada de creciente desesperación en sus ojos. Ambos, como tantos otros, anhelaban una vida mejor, una vida libre del hambre y la miseria. Fueron asignados al experimento de trigo de Lysenko, una prueba crucial para demostrar la validez de sus teorías. Se les prometió cosechas abundantes, prosperidad y el reconocimiento del partido. Al principio, la esperanza brillaba en sus corazones. Creían en la promesa de Lysenko, en la posibilidad de transformar su destino y el de su comunidad. Pero la realidad pronto se impuso con una crueldad implacable. Las semillas tratadas con los métodos de Lysenko no germinaron correctamente. Las plantas que lograron crecer eran débiles, raquíticas y incapaces de producir una cosecha decente. El experimento fue un fracaso estrepitoso, un desastre que se sumó a la ya terrible hambruna. El hambre se extendió como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Los campesinos, desesperados, recurrieron a comer hierba, raíces y cualquier cosa que pudieran encontrar para sobrevivir. La muerte se convirtió en una presencia constante, un espectro que rondaba las aldeas y se llevaba a hombres, mujeres y niños. La promesa de Lysenko se había transformado en una maldición. El fracaso del experimento de Lysenko comenzó a fracturar la relación entre Dmitri e Iván. Dmitri, con su sentido práctico y su conexión con la tierra, comenzó a cuestionar las teorías del científico. Veía con sus propios ojos el desastre que estaba causando, la muerte y la miseria que se extendían por la región. No podía entender cómo alguien podía seguir creyendo en Lysenko. Iván, por otro lado, se aferraba a la fe ciega, consumido por el miedo y la propaganda del régimen. Temía las consecuencias de cuestionar al partido, de desafiar la autoridad de Lysenko. La tensión entre ellos crecía día a día, alimentada por el hambre, la desesperación y la creciente desconfianza. Ya no eran los hermanos unidos por la sangre y el amor, sino dos hombres divididos por la ideología y el miedo. Una noche, Dmitri encontró a Iván rezando a Lysenko en el granero, rodeado de las semillas muertas. La escena lo llenó de rabia y desesperación. Dmitri intentó hacerle ver la verdad, revelarle que Lysenko era un charlatán, un asesino que estaba destruyendo sus vidas. Le contó sobre los científicos que habían sido silenciados, encarcelados o incluso ejecutados por oponerse a sus ideas. Iván se negó a escuchar, acusando a Dmitri de traición y de ser un enemigo del pueblo. La discusión se intensificó, convirtiéndose en una pelea en la oscuridad.
En la confusión, en la desesperación, uno de los hermanos encontró la muerte. Solo uno sobrevivió a la lucha, cubierto de sangre, rodeado de las semillas muertas que simbolizaban la tragedia de Lisenko. Dmitri, solo y destrozado, se quedó mirando el cuerpo de su hermano, preguntándose cómo habían llegado a este punto. La locura de un hombre había destruido su familia y su comunidad. La historia de los hermanos Lisenko se convirtió en un susurro, una leyenda transmitida en voz baja entre los campesinos de Siberia. Un recordatorio del precio de la fe ciega, de la obediencia ciega a la autoridad. Un testimonio del horror que puede desatarse cuando la ciencia se corrompe y se pone al servicio de una ideología. Un grito silencioso contra la locura de un hombre que sembró la muerte en lugar de la vida. La verdad sobre Lisenko y la biología lisenkista fue suprimida durante décadas, pero finalmente salió a la luz. Su legado es un recordatorio constante del peligro de la pseudociencia y el fanatismo. Trofim Lisenko, el sembrador de la muerte, dejó una cicatriz imborrable en la historia de la Unión Soviética. Su pseudociencia causó la muerte de millones de personas y retrasó el desarrollo de la biología durante décadas. Su historia es una advertencia sobre el peligro de la manipulación, de la propaganda y de la supresión de la verdad. Un recordatorio de que la ciencia debe ser libre e independiente, guiada por la evidencia y la razón, no por la ideología y el poder. No permitas que la historia de los hermanos Lisenko se repita. Investiga, cuestiona, piensa por ti mismo. Comparte este video para que el mundo conozca la verdad sobre la biología lisenkista y el horror que causó. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar sobre el poder de la ciencia y la importancia de la verdad.